Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por encontrarnos nuevamente como pueblo de nuestro Señor, como hijos de Él, reunidos esta tarde, gozándonos de la comunión, escuchando hermosos himnos, muchas alabanzas, y sabiendo que el Señor está cuidando de nosotros. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 50, del versículo 15 al 21. Génesis, capítulo 50, versículos 15 al 21. La palabra del Señor dice así. Libro de Génesis, capítulo 50, versículos 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, venos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, ser amado, gracias Señor damos por su palabra, Señor, que habla a nuestros corazones, Señor, habla a nuestras vidas. Pedimos, ser amado, su dirección, Señor, que cada palabra que se diga, cada expresión que se realice, Señor, sea su palabra y su voluntad, Señor amado. Yo te pido, ser amado, para que guíes a través del Espíritu Santo toda exposición, toda palabra, todo entendimiento, Señor, porque es tu palabra justa, santa y buena que es entregada a su pueblo. Yo te pido, Señor, la mayor de las bendiciones para sus hijos e hijas que están recibiendo este alimento, esta agua fresca, Señor, en nuestras vidas. Señor amado, cuida mis palabras, cuida mi mente, limpia mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra santa, justa y buena que es entregada a su pueblo. Padre bueno, ser amado, derrame su bendición sobre nosotros, Señor, esta tarde, y que todo, Señor, sea en su honor, su honra y su gloria. Perdona, Señor amado, aquellas cosas que mal dichas, aquellos pensamientos que están en mi mente, Señor, te pido que los limpies, limpia mi corazón, Señor, limpia mis manos, todo, Señor, mi alma, mi ser, Señor, para entregar adecuadamente tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que acabamos de leer está contextualizado en un momento de mucha tristeza para José y sus hermanos, los hijos de Jacob. Sabemos a la luz de la palabra que nos está el relato que acabamos de leer, que Jacob había muerto y sus hijos lo sepultaron en la tierra de Canaán. Salieron de Egipto, fueron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, que había comprado a Abraham y donde había sepultado a sus esposas, donde había sepultado a Rebeca y también a Lea. Es el campo, en la cueva donde él ordenó a sus hijos para que fuera sepultado. Jacob fue sepultado, sin lugar a dudas la pérdida del papá es mucha tristeza. Y dice la palabra en versículo anterior, el versículo 14, que volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. El relato que acabamos de leer es un relato que nos congoja, que nos debe congojar a lo menos, y que nos debe llevar a pensar y a mirar esta escena trágica que se está produciendo. Los hermanos de José están mirándolo, están viendo que su padre ha muerto, y entre ellos hablan, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Recordemos que ellos habían metido en una cueva, en una cisterna a José y lo habían vendido a mercaderes, y habían engañado al padre para decirle que él había muerto. Y sabemos la historia de José, que José estuvo en la cárcel, sirvió como esclavo,
y posteriormente el Señor lo levantó y lo hizo incluso su primer ministro, podríamos decir estas palabras, un hombre de confianza que fue el que cuidó y protegió al pueblo de Egipto en los tiempos de necesidad, en los tiempos de hambruna que vinieron posteriormente. Es así como dice la palabra que los hermanos cuando fueron sorprendidos por José, en el capítulo 45, en el versículo 5, dice, no os entristezcáis, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ya había 2 años de hambre en medio de la tierra y los hermanos se habían reencontrado, pero subsistía ese entendimiento débil de los hermanos de José, los hijos de Jacob, que José ahora iba a hacer pesar todo su enojo, toda su ira en contra de ellos. Y es por ello que el versículo 16 elucubran un plan y dicen en su naturaleza, siempre mentirosos. Cuando dijeron a Jacob que José había muerto, le mintieron. Incluso mancharon sus túnicas y le habían dicho que había sido devorado por las bestias. Y así la palabra nos dice que nuevamente estos hombres elucubraron un plan para poder congraciarse, para poder obtener el ser perdonados por José. Y ellos lo dicen, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Eso era una falsedad. Jacob nunca les mandó a decir eso. Jacob tenía tal confianza en José que perfectamente pudo haberle expresado antes. Pero ellos se locuraron este plan para efectos de salvar sus vidas, sabiendo que habían obrado mal. Ellos se habían arrepentido de sus pecados, se habían arrepentido de sus faltas, pero existía en ellos el temor al castigo. ¿Cuántas veces nos ocurre, mis amados hermanos, que tenemos ese temor, ese miedo a ser castigados? Pero hay consecuencias en la vida y debemos de enfrentarlas y pedir la misericordia y el cuidado del Señor. Mas aquí la palabra nos habla de algo mucho más profundo que evitar el castigo. Aquí nos habla que ellos inventaron una solución para sus problemas. Mas José dice, lloró mientras hablaban. ¿Y por qué habrá llorado José? José lloró, me permiten, voy a conectarme. Ahí sí, se estaba descargando el celular. José dice la palabra que lloró mientras hablaban. Y lloró amargamente, porque los hermanos estaban mintiendo, y él sabía que estaban mintiendo, y lloró porque los hermanos no lograban entender sus palabras. Los hermanos vinieron también y se postraron delante de él, y dijeron, hennos aquí por siervos tuyos. Se arrodillaron y se arrepintieron, y ofrendaron ante José pidiendo perdón. Pero la respuesta de José es increíble. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? En esa simple pregunta que le formula está toda la profundidad del perdón de José hacia sus hermanos. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José perdona a sus hermanos a través de esta expresión y les dice que no teman, no teman. Vosotros pensaste mal contra mí, que él iba a matarlos, que los iba a castigar. Y elucubraron cosas para matarlo cuando lo vendieron a los mercaderes, cuando lo metieron en esa cisterna, cuando pensaban en matarlo y en asesinarlo. Mas dice él nuevamente la palabra en el versículo 20, Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren qué interesante, no temáis, porque ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa pregunta? Volveremos a intentar una respuesta en unos segundos más. José les dice, los confronta diciéndole, no tengan miedo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Una nación fuerte, un pueblo grande, numeroso, que hay vida. Pese a la muerte que circundaba, hay vida, hay alimento, hay agua, hay comida.
Y José les dice, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Varias preguntas surgen en esto. Y volvamos a la pregunta que ha señalado José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo primero que surge, mis amados hermanos, al margen de estas mentiras que ellos están elucubrando, ¿cuál es la razón de la mentira? Es el temor, me podrá decir usted. Es la duda que hay, de que sabedores que José va a castigarlos ahora que no está el padre. Pero hay algo más profundo en ello. Y la razón está expuesta en lo que dice el versículo 21. No tengáis miedo. Los consoló y les habló al corazón. ¿Qué significa esto? Los hermanos no conocían a José verdaderamente. Y ahí está la razón de sus dudas, ahí está la razón y su temor de ser castigados a muerte, ahí está la razón por la cual ellos no confiaban en José. Por eso las palabras de consuelo de José en el capítulo 45, de ese gran encuentro entre los hermanos que se abrazaron y lloraron, y José les dijo, para vida Dios me ha enviado, en estos hermanos no había permeado como en José permeó. Es decir, el corazón de los hermanos se mantenía duro, dudoso de la calidad de la persona de José. Y es por ello que entre ellos hablaban y es por ello que entre ellos pensaron nuevamente en un plan para poder liberarse de José. Pero ahora ya no era librarse de José como alguien molestoso, odioso, por el cual sentían envidia, sino que ahora tenían que librarse del castigo de José. Y es así como ellos al hablar a José, José llora mientras ellos hablan, porque José logra, el sentimiento de José es ver cómo sus hermanos todavía no logran conocerlo y todavía no logran entender la implicancia del perdón. Los hermanos no entienden el amor, no entienden el poder de José, no entienden lo que significa confiar en él. Pero es mucho más que eso, mis amados hermanos. Y ahí está la pregunta de José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José, en una forma totalmente amorosa, desprendida de todo lo que significa un orgullo herido, de lo que significa el poder cobrar venganza por aquellas cosas que le hicieron, José les dice, ¿eso es responsabilidad de Dios? ¿Acaso yo soy Dios? ¿Yo estoy en lugar de Dios? Yo no tomaré el castigo, será Dios el que lo va a hacer. Yo no tomaré las armas para castigarlos y matarlos a ustedes y a sus hijos, sino que entrego a Dios esa tarea. ¿Cuál es la respuesta de José? Esta respuesta de José nos dice que José los perdonó y ellos habitaron en la casa de Egipto. Fueron consolados y fueron cuidados. Recién en ese momento, ellos logran entender el amor y el poder de José. Logran en ese momento entender el amor y el poder de Dios. Muchas veces, mis amados hermanos, somos como esos hijos de Jacob que desconfiamos del Señor, desconfiamos de sus promesas, desconfiamos de su cercanía, desconfiamos de la voluntad de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano y mi amada hermana? Mientras conozco al Señor, mientras leo su palabra, mientras usted escucha la palabra, mientras usted se va acercando más y más al conocimiento de la palabra del Señor y del amor de Dios y de su poder, usted va aprendiendo cada día más de la confianza hacia Él. ¿Usted cree que el amor que Dios lo está cuidando con amor perfecto, con un poder ilimitado? ¿Sabe usted que a los hijos de Dios, el apóstol Pablo nos relata y nos dice, a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien? Todas las cosas le ayudan a bien. Porque aún en las circunstancias más difíciles, el Señor está obrando. Y nosotros, el Señor esta tarde, a través de esta palabra, nos está diciendo que veamos y aprendamos por qué Dios merece
este tipo de confianza plena. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos ampara. Dios entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para aprender a confiar. En la Biblia hay muchos ejemplos de terribles penurias y sufrimientos. Nuestro primer ejemplo que podemos ver cronológicamente hablando sería el de José. Podríamos ver también la historia de Job. ¿Se recuerdan? Cuando Job se presenta frente al Señor y dice y expresa en estas palabras que lo siguiente: yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De hoy día te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Job, hablando desde la paciencia, reconoce su ignorancia. Este hombre que es definido en el capítulo 1 de este mismo libro de Job, palabras que son hermosas que uno quisiera tenerlas para uno mismo, en su orgullo, ¿no es cierto? Un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la descripción que hace la Biblia respecto a Job. Pero Job, en el capítulo 42, de sus propios labios, ahora comprendo, ahora sé, ahora entiendo que yo hablaba lo que no entendía. Job está contemplando toda la omnisciencia de Dios, todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios. Cosas maravillosas para él que no entendía, que no comprendía. Hermanos amados, qué hermoso ejemplo de cómo el Señor sana espiritualmente a Job, cómo el Señor nos habla a nosotros y también nos sana espiritualmente. Job tiene, pudiéramos decir, ese encuentro personal con el Señor. Es el mismo encuentro personal que tuvieron los hermanos de José. Cuando leemos cuando ellos lloran pidiendo perdón. Cuando José les dice, no tengan miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló y les habló al corazón. Esa frase, mis amados hermanos, es una frase que habla en nuestro corazón y habla en nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo, dice el Señor. Yo estaré con vosotros, le dice el Señor a los discípulos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Yo sustentaré a vosotros, yo os sostendré, yo os consolaré a vosotros y a vuestros hijos. Qué hermosa promesa la de José. Qué hermosa promesa del consuelo de Cristo. Ya no estaré con vosotros, dice el Señor, mas el Señor enviará al Padre, enviará al Consolador, al Espíritu Santo, que les hablará palabras de consuelo, de poder, de sabiduría. Y José les habló al corazón. ¿Acaso Cristo no habla a nuestro corazón? ¿Acaso la palabra no habla a nuestro corazón? ¿Acaso el Espíritu Santo no habla a nuestro corazón, mis amados hermanos? Hemos visto el ejemplo de la vida de José como un tipo de Cristo. Hemos visto el relato de Job, en el cual se arrodilla y pide perdón por las cosas maravillosas que él no comprendía. Ese hombre que era temeroso de Dios. A mí me gustaría, perdón el Señor, pero que una sola cosa fuese dicha respecto a mí. Y hablo como hombre en este momento. Era un buen hombre perfecto y recto. No me gusta que los demás me vean como un hombre perfecto y recto. Que me vean como una persona responsable, cuidadosa. No es mi anhelo pensar eso. No es tu anhelo muchas veces, mi amado hermano, mi amada hermana. Nos ofendemos cuando alguien dice que estamos mintiendo. Nos ofendemos cuando hacemos algo mal. Y doblamos nuestras rodillas y pedimos perdón, porque así debe ser y debería ser, que nos hemos apartado del Señor de la palabra. Mas Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en santidad, si lo pudiéramos transformar en palabras nuestras. Mas este Job, que también es un tipo de Cristo, reconoce como hombre que hay cosas maravillosas para él que él no comprendía. Te preguntaré y tú me enseñarás a través de la palabra. De hoy día había oído, mas ahora mis ojos te ven.
había escuchado de ti, algo sabía de ti, está diciendo Job en otras palabras, mas ahora mis ojos te pueden ver. Por tanto, al verte en la gloria del Señor, en la magnificencia del Señor, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la muestra del amor pleno de Dios obrando sobre el hombre. La muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre en los brazos de Cristo, a través de Cristo, a través de nuestro Salvador. Mis amados hermanos, pero en la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Esther, hoy día los niños veían la historia de Esther, cómo sufría esta mujer, la reina cómo sufría por su pueblo, y cómo el Señor fue guiando para la honra y la gloria. Cómo Moisés, tardo para hablar, torpe para hablar, dice la palabra, que era torpe para hablar, pudo guiar al pueblo, que era un pueblo rebelde. Cómo Moisés llevó al pueblo a cruzar el Mar Rojo, le dio sombra, le dio cobija en la noche, calor a través de esta columna de fuego de la nube que los acompañó, les dio maná, les dio pan para alimentarse, y no le faltó la comida, no le faltó la carne, no le faltó el agua. Ya no eran las aguas de Mara, sino que eran las aguas dulces. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros ve conflictos en su vida. Y no quisiera pensar más allá, por ejemplo, los profetas, el mismo rey David perseguido. Los ejemplos son muchos, pero hay un ejemplo que es principal, que es el más importante de todos, que es el de nuestro Salvador Jesucristo, quien se enfrentó al sufrimiento de la cruz y a la separación del Padre. Se enfrentó al sufrimiento de la cruz por ti, mi amada hermana, por ti, mi amado hermano, por ti, pastor. Entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Pero él sufrió la separación del Padre. Y habían temores en Jesús en la cruz como hombre. Habían temores en él cuando dicen sus palabras en Mateo 26, cuando dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad, aparte de mí esta copa. Un día un pastor hablaba de eso, ¿qué es lo que había en esa copa? ¿Qué bebida había en esa copa? Una bebida, un líquido repugnante, asqueroso, horrible. Es la colación de todo, la mezcla de todos nuestros pecados estaban ahí. Y Cristo bebió de la copa del Padre para hacer su voluntad, ese trago amargo, ese dolor, para el cumplimiento del plan de Dios, el plan divino de Dios. Como recuerda la palabra en la cruz, el Señor clamó a gran voz, Padre, antes de morir, Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Encomiendo a ti mi espíritu. ¿Qué palabras más fuertes, más trágicas, en un momento más trágico, como es la muerte en la cruz, por la culpa de otros? Y Pedro nos dirá, primera Pedro, nos recordará también, primera Pedro 1:23, 2:23, dice así, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazó, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el versículo 2:24, Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, y ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y él encomendó su espíritu, encomendó su causa. ¿A quién? A Dios.
Asimismo lo relata la palabra Pablo, lo relata la palabra de Santiago, nos relata la palabra en Hebreos 11. Aquí el testimonio de fe de los antiguos. Hermanos amados, todo está bajo el control de Dios. Cristo no padeció y Dios se olvidó de él. José no padeció y Dios se olvidó de él. Job padeció y Dios no se olvidó de él. Pablo padeció y fue perseguido y Dios no se olvidó de él. Eso se llama, mis amados hermanos, vivir bajo la soberanía de Dios. Todo está bajo cuidado, todo está bajo la protección de Dios. Mis amados hermanos, para ir concluyendo, confiar en Dios, vivir bajo la soberanía de Dios, no significa que nunca tendremos preguntas que formular, dudas o incluso temores. No podemos apagar esos sentimientos naturales, dice un autor, un escritor cristiano. No podemos simplemente apagar los pensamientos y los sentimientos naturales que surgen frente a la dificultad, frente a las circunstancias difíciles. Pero confiar en Dios, confiar en el Señor, significa que a pesar de nuestras preguntas, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros temores, tomamos de la gracia de Dios, tomamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y seguimos creyendo que Él es amor, que nos cuida, que todo está bajo su control y que siempre está obrando para nuestro bien. Es eso lo que sostuvo a José, es eso lo que sostuvo a Job, es eso lo que sostuvo a Pedro, a Pablo, es eso lo que sostuvo a los creyentes, es eso lo que nos sostiene a nosotros, mis amados hermanos. Es Cristo. ¿Y por qué Él nos sostiene? Porque el Espíritu Santo habla en nuestros corazones y nos llena de consuelo. No renegamos del Señor, sino que como esos hermanos de José se arrodillaron y se postraron frente a Él y lloraron y pidieron perdón y se arrepintieron y confiaron en Él. Como ese Job, ese hombre bueno, temeroso de Dios. Ahora comprendo y ahora entiendo y se arrodilla y se postra frente al Señor. Como ese Pablo, perseguidor de la iglesia, se arrodilla frente al Señor y ahora entiendo. Y 3 veces en el libro de Hechos va relatando su conversión, su proceso de conversión, que tiene que haber sido traumatizante para este hombre, pero necesario para poder comprender del amor de Dios. Hermanos amados, entregue su corazón al Señor y diga: Señor, aquí estoy, glorifícate a través mío. Son tus tiempos, Señor, pueden ser tiempos más largos, más cortos, no lo sé, Señor. Parece que fuera como una eternidad de repente. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, que a veces las cosas pareciera que el tiempo pasa más lento? Pero ahí está el Señor. Esta tarde, mi amado hermano, tomemos nuestros problemas, tomemos esas dudas, esas preguntas, esos temores que están en mi corazón, en nuestra mente, y digamos: Señor, aquí está mi vida, Señor. Y sabemos que tú, Señor, estás cuidando de mí, Señor. Señor amado, Señor bueno, vamos juntamente con el salmista. Gracias, Señor, porque tú me estás cuidando, me estás protegiendo. Clamo conjuntamente con el salmista en lo que dice en el Salmo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es el que nos da la alegría del corazón. Es el que nos da la paz y la tranquilidad. Esperemos los tiempos del Señor. Veamos cómo el Señor se va glorificando. El Señor va mostrándote, amado hermano, mi amada hermana, cómo el Señor se va glorificando en estos sufrimientos, en estos conflictos, en estos insultos, en estas penurias. Y Dios nos enseña a confiar en Él. Dios nos enseña a confiar en Él. Y con esto concluyo, mis amados hermanos, diciendo: solo en Él podemos confiar. Dios me sostendrá. ¿Se acuerdan de ese hermoso himno? Dios me sostendrá. Dios te sostendrá, hermano.
Dios te sostendrá, hermana. Y perdón porque me he equivocado, no es porque te sostendrá, porque Dios te sostiene. Dios nos sostiene, mis amados hermanos. Dios sostiene a su pueblo y a sus hijos. Y la mano férrea de Dios está juntamente con nosotros. La mano diestra del Señor nos sostiene y nos guarda. La invitación, mis amados hermanos, no miremos las pruebas como un problema, sino que miremos la gloria de Dios. Miremos la gloria del Salvador. Miremos la gloria de nuestro Señor. Glorifícate, Señor, en medio nuestro, Señor. Glorifícate, Señor, en mi vida. Señor amado, tú todo lo permites, tú todo lo sabes. Y por eso, Señor, esta tarde me arrodillo y te digo, Señor, haz tu voluntad sobre mi vida. Señor, lléname de tu paz, lléname de tu paz, de esa paz que nos habla el Salmo 131 y que nos va recordando y nos va mostrando cómo el Señor nos está cuidando y nos está protegiendo. Miren lo que dice. Incluso, miren, en mi Biblia dice un título, confiando en Dios como un niño. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Si el Señor me permite, espera, oh iglesia, en Jehová, desde ahora y para siempre. Espera, pon tu nombre, hermano, en Jehová. Espera, alma mía, en Jehová, desde ahora y para siempre. Que para el Señor sea siempre el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, ser amado, tú que nos sostienes, Señor, tú que nos cuidas, tú el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, Señor, el Dios de los profetas, Señor, el Dios de Nehemías, Señor, el Dios de Ruth, Señor, el Dios de Esther, Señor, el Dios de los apóstoles, Señor, de Pablo, de Pedro, de Juan, el Dios de tu iglesia, Señor. Te pedimos, ser amado, para que tú derrames tu bendición sobre cada uno de tus hijos e hijas esta tarde, Señor. Bendícenos, ser amado. Llénanos de tu paz y de tu gozo, Señor. Enséñanos a confiar, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tu palabra, Señor, está hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, está hablando a cada uno de tus hijos, Señor. Tal como hablaste a Job, tal como hablaste a los hermanos de José, tal como hablaste a David, tal como hablaste a los apóstoles cuando se sentían solos y tristes, abandonados, peligrando sus vidas. Tú, Señor, los guiaste para vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú cuidas a tus hijos y a tu pueblo. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.